Hola a todos, bienvenidos a esta séptima clase de la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales. En esta ocasión daremos comienzo a la unidad número 3 y empezaremos a abordar los problemas epistemológicos de las ciencias sociales. Sabemos que la ciencia moderna surge a partir del desarrollo del capitalismo. De hecho, la ciencia moderna y el capitalismo van de la mano. Ahora bien, hay distintos enfoques de los problemas epistemológicos de las ciencias sociales. Está, en este caso, el problema del todo y de las partes. Si nosotros nos tuviésemos que preguntar por dónde comenzar el estudio de la sociedad, haríamos entonces hincapié en estos dos enfoques, en si empezamos por el problema del todo o si empezamos el problema a partir de las partes. Bien, una corriente entonces de la teoría social justamente va a sostener que la sociedad es una totalidad, ¿no? Por lo tanto, el estudio de la misma va a ser a partir del todo. ¿Qué va a decir esta corriente? Que la sociedad está compuesta por individuos y que estos se forman en el seno de la totalidad social. Entonces, la sociedad es un conjunto de relaciones sociales y la interacción que se da entre las personas producen estructuras y representaciones. Es decir, que las representaciones emergen de las relaciones que se establecen entre las personas. Esta corriente que sostiene que la sociedad es una totalidad es denominada emergentismo. Dijimos entonces que una de las corrientes abordaba los problemas de la sociedad y el estudio de los mismos a partir del todo. Ahora bien, hay otra corriente de la teoría social que va a sostener que los individuos son lo fundamental en la sociedad. ¿Por qué dice esto? Porque sin estos, sin los individuos, la sociedad no existiría. Entonces, lo que sucede en una determinada sociedad se va a explicar a partir de las características de los individuos que componen esa sociedad. Esta corriente reduce de alguna manera los fenómenos a las conductas y las acciones de los individuos. ¿Cómo se llama esta corriente? Reduccionismo. En este caso, entonces, el estudio de la sociedad va a comenzar por el estudio del individuo, ¿no? En este caso diríamos por el estudio de las partes. Entonces, la estructura de la sociedad se va a explicar a partir de la naturaleza humana, ¿no? Otros filósofos afirmaban que la sociedad era una creación de los individuos. Vean cómo estas posturas son bien antagónicas, ¿no? Si nosotros pensáramos en la desigualdad humana, podría haber muchas argumentaciones referidas a esta desigualdad, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a concentrar en la justificación aristotélica de la desigualdad humana. ¿En qué se basaba Aristóteles? Bueno, él decía que el objeto de estudio de la filosofía política iba a ser la polis, ¿no? Bien, ¿qué dice Aristóteles de la polis? Aristóteles va a concebir a la polis como una comunidad unida en torno al propósito de lograr una buena vida, ¿no? Ahora, esa buena vida hace referencia a un sentido material, es decir, que en este caso la economía va a adquirir una importancia fundamental para concretar esa buena vida. Detengámonos en la siguiente cuestión de la organización política griega, ¿no? La polis excluye a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros. ¿Pero por qué lo excluye? Veámoslo desde la perspectiva aristotélica, ¿no? ¿Qué dice? Que estos, tanto esclavos como mujeres o extranjeros, al no ser autosuficientes, son grupos inferiores, ¿no? Por ello, esta situación lo que va a implicar no va a ser la ruptura de una unidad, de esa unidad que es la polis. De alguna manera está justificada en esta cuestión de que
estos grupos no serían autosuficientes. Ahora, si nosotros comparáramos esta cuestión, ¿no? Lo pensáramos en el capitalismo, esa unidad, ¿no? Que era la polis, como forma de organización griega, está desgarrada, ¿no? ¿Desgarrada cómo? Desgarrada en clases, porque las clases sociales tienen diferentes diferencias antagónicas, por lo tanto, tienen intereses antagónicos. Volvamos a Aristóteles. Aristóteles dice que el punto de partida, ¿no? Va a ser justamente el reconocimiento de un orden natural, una jerarquía que ordena las cosas. Entonces diría que los seres humanos son desiguales por naturaleza. Estarían entonces quienes estarían preparados para mandar, ¿no? Serían las personas que tienen el saber y poder obrar con autonomía. Esto es muy importante porque le marcaría la desigualdad justamente a aquellas personas que no tengan autonomía propia. Entonces, ¿para qué van a estar preparados estas otras personas? Para trabajar, ¿no? Justamente los que carecen de autonomía y que justamente son los esclavos, bueno, en la organización griega, las mujeres, ¿verdad? Ahora bien, en este sentido, y tal como lo plantea Aristóteles, habría una relación de conveniencia, ¿verdad? ¿Por qué? Volvamos entonces, ¿por qué? Porque habría una relación de conveniencia. ¿Por qué? Porque estarían quienes están preparados para mandar, los autosuficientes, y quienes están preparados para trabajar, que serían los que carecen de autonomía. Aristóteles lo que hace es plantear dos características fundamentales de la naturaleza humana, y esto es muy importante porque implica cuestiones que reflejan un orden social establecido. ¿De qué características hablamos? Primero, de que la naturaleza es inmutable. Y segundo, que la naturaleza determina una cierta jerarquía. Entonces, esto hace que cada cosa en el mundo natural y por lo tanto en el mundo social van a tener un fin determinado de antemano y van a estar ordenadas en un orden jerárquico. Entonces, ¿qué va a decir? Que el ser humano es un animal social por naturaleza. Y la ciudad, en este caso, hablaríamos de la ciudad como una de esas cosas naturales que el ser humano es por naturaleza, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿por qué el ser humano es un animal social por naturaleza? ¿Qué va a decir Aristóteles? Va a decir que la palabra es la que distingue la condición social del ser humano respecto de cualquier otro animal. ¿Qué le permite la palabra al ser humano? Le permite manifestar, ¿no? Podría manifestar lo conveniente, lo perjudicial, así como también lo justo e injusto. Y justamente esa participación comunicativa constituye la casa y la ciudad. Ese medio de comunicación existe porque los humanos se relacionan entre sí. Y a la vez, la palabra profundiza las relaciones entre las personas. Además, hay otro argumento a favor de la condición social del ser humano. ¿Cuál es? Se dice que la ciudad, ¿no?, está anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo, justamente en este caso, es necesariamente anterior a las partes. Entonces, con Aristóteles, el principio metodológico prioriza al todo por sobre las partes. Hablábamos al principio de la clase de la necesidad material para un supuesto bienestar. De aquí pensemos en la idea de propiedad, ¿no? Las posesiones justamente van a ser un instrumento para la vida y la propiedad va a ser la multitud de esos instrumentos.
También dijimos que el trabajo manual lo hacen aquellos que no poseen autonomía, ¿no? Que lo hacen los esclavos. Ahora, dada la existencia de las clases sociales, el trabajo manual queda en manos de subordinados. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en esta forma de producción, el trabajo manual va a quedar en manos de los dominados. Ahora bien, si tuviésemos que relacionar esta cuestión del todo y las partes, podríamos decir que el amo sería el todo y el esclavo sería la parte, aquel que solo produce para otro. Nosotros sabemos que todo proceso de trabajo implica divisiones funcionales, alguien que va a dirigir una acción y alguien que la ejecute. Ahora bien, ¿qué dice Aristóteles de esto? Aristóteles lo denomina una condición natural, ¿no? Que es la dominación. Entonces, desde esta mirada, sería la dominación un atributo de la naturaleza por esta cuestión de orden, de jerarquía que se da en ella, ¿no? Pero bien, hay una diferencia entre el amo y el esclavo que es esencial. El amo, como dijimos, puede ser autónomo, va a ser aquel que posea la razón. Y está inscrito en la naturaleza humana esta cuestión, ¿no? Ahora, el esclavo, al no poseer la razón, necesita de un amo que vele por sus intereses. Por eso, desde la mirada aristotélica, decíamos que había una relación de conveniencia en la organización griega, que era la polis, ¿no? Entonces, aquel que no era autosuficiente, a cambio ofrece de alguna manera o realiza el trabajo físico. El amo lo que hace es limitarse a recibir una renta, un excedente generado por los campesinos y que sean estos, aunque sean estos libres o esclavos, ¿verdad? Ahora, para ir cerrando con esto, dejaríamos este interrogante y que ustedes puedan pensar en el modo de producción capitalista, ¿cuál es el ideal del empresario capitalista? Teniendo en cuenta que justamente desde la mirada aristotélica lo que se plantea es una relación de conveniencia, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima clase y espero que haya sido muy productivo este encuentro.